Muy bien, hermanos, buenos días a todos y saludamos a la audiencia que nos oye por la radio y por internet. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis capítulo número 10. ¿Me están escuchando todos? ¿Me escuchan? Sí, ok. Sí. Vamos a Sí. continuar con nuestro estudio de Apocalipsis capítulo número 10. Si usted se recuerda, el capítulo número 10 habla de que Juan ve que una estrella cae del cielo a la tierra. Y a esta estrella el Señor le entrega una llave. Y esa llave corresponde al pozo del abismo. Y del pozo del abismo, esta estrella, cuando abre ese pozo, sale una cantidad de langostas, que luego Juan describe cómo son esas langostas. Y vimos que son demonios. Y en ese lugar, en el pozo del abismo, hay un rey de esos seres que están ahí encerrados. Ese rey, dice la escritura, que se llama Apolión o Abadón, y eso quiere decir destructor. Entonces Juan está viendo esa escena y de repente ve salir del pozo del abismo una gran cantidad de humo que tapa los cielos, el sol y todo, y contamina el aire. Luego Juan dice que de ese humo salen estas langostas y da su descripción de cómo son. Y no vamos a volver a hablar de eso porque ya lo vimos, pero son seres infernales con unas figuras realmente pavorosas. Y estos seres infernales tienen una comisión para hacer en la tierra desde el momento que los liberan del pozo del abismo. Y lo que ellos van a hacer es a matar a una tercera parte de la población que ha quedado. Y hacen cosas espantosas y la gente que está viviendo en ese tiempo va a estar sufriendo situaciones que podríamos decir casi que son indescriptibles. Así es que nos hizo falta terminar de ver un versículo de ese capítulo número 10, que lo vamos a ver en este momento, y luego entraremos a ver el capítulo número 11 de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces dice el versículo 11 del capítulo 10, y él me dijo, hablando Juan, y está diciendo que el Señor le dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pero pongámosle atención a esa escritura, porque le dice el Señor a Juan, es necesario que profetices otra vez. Recordemos que en ese momento Juan está encarcelado en la isla de Patmos. Pero el Señor le dice que es necesario que profetice otra vez. Juan ya es un anciano, está pasando por esta experiencia, está teniendo estas visiones, esta revelación. Y yo me pregunto, ¿en qué momento hasta el día de hoy Juan volvió a profetizar? Porque le dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Será que Juan, en el periodo de la gran tribulación, va a resucitar, el Señor lo va a mandar a predicar de nuevo? ¿Se habían puesto ustedes a pensar en eso? Porque la escritura es clara y dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Uno se queda pensando, yo me quedé, cuando llegué a esa parte, me quedé pensando y asociando el momento que estaba viviendo Juan, estaba preso,
Y la historia dice que él sale después de la cárcel, pero no hay evidencia de que haya vuelto a profetizar otra vez sobre muchas gentes. Entonces, ¿a qué se refiere la escritura? Juan agrupa a la humanidad de 4 formas: pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y en este caso, el número 4 simboliza el mundo. O sea que le tiene que predicar de nuevo al mundo. Y Juan alude al libro de Daniel, solo que en el libro de Daniel hay una frase que es triple, que solo habla de pueblos, naciones y lenguas. No son 4, son 3. Y eso ocurre 6 veces. La traducción en griego antiguo de Daniel, sin embargo, agrega la palabra regiones a la frase en Daniel 3:4. Y con ello nos da una lista de 4 categorías, tal como Juan lo está presentando. Y Juan empieza a tener memoria de algunos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, a su memoria viene lo que Ezequiel 18:32 decía: yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán. Lo afirma el Señor omnipotente. Eso está en Ezequiel 18. Quiere que todos, en todas partes, sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Pero lo que Juan está describiendo es una mortandad terrible en el periodo de la gran tribulación. Juan, como un fiel profeta de Dios, cumple cabalmente las instrucciones que ha recibido. Se le había dicho que fuera al ángel, aquel ángel fuerte que tenía un librito en sus manos, y que se lo pidiera. Y Juan hizo eso, tomó el rollo de la mano del ángel y lo comió en su totalidad. Y nos describe Juan que al comerlo, él saborea la dulzura de dicho rollo. Probablemente la amargura que el apóstol experimentó en sus propias entrañas ilustra el pesar que ha de embargar su alma al tener que anunciar tanto para Israel como para los gentiles las pruebas por las que tendrán que pasar. ¿Qué duda cabe que la mayor amargura de Juan es producto del hecho de saber que la humanidad permanecerá en su incredulidad a pesar de la severidad de la intervención divina? Porque Juan está viendo todo el escenario de los acontecimientos que van a pasar en el periodo de la gran tribulación. No eran escenarios como para que Juan se alegrara al ver que el mundo va a ser diezmado en más o menos el 50%. O sea, 4.000 millones de personas que han de morir. Eso no le causa ninguna gracia ni ninguna risa a Juan. Le causa pesar de ver tanta gente que va a morir, entre los cuales habrán niños, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad, hombres, mujeres, de toda clase. Y ver esa mortandad le causa a Juan este sentimiento. Esta segunda etapa profética, porque le dijeron que era necesario que profetizara otra vez, esa segunda etapa profética tiene que ver con la sección que comienza a partir de Apocalipsis 11:15. Ahí se cumple eso que se le dijo a Juan, que era necesario que volviera a profetizar. Y se extiende hasta el final del libro. O sea, la profecía de Juan está dividida en 2 etapas. Una primera parte de profecía que llega hasta el capítulo 10 de Apocalipsis, y la segunda etapa que arranca en Apocalipsis 11:15 hasta el final. Ahí se cumple esa etapa. O sea, Juan no va a resucitar y va a aparecer en la gran tribulación predicando otra vez. Ya lo hizo en Apocalipsis 11 y 15. Ok, ahí termina el capítulo número 10
de Apocalipsis. Entonces vamos a entrar de inmediato al capítulo número 11 de Apocalipsis. En este capítulo 11 vamos a ver la aparición de dos personajes denominados los dos olivos o los dos candeleros. ¿Serán profetas? Descubrámoslo al leer la escritura. Dice el versículo 1 del capítulo 11 de Apocalipsis. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Juan en este momento ya no está en el cielo, ya está en la tierra. Y estando en la tierra dice que le fue dada una caña. ¿Quién le dio la caña a Juan? ¿Un ángel? ¿Uno de los ángeles fuertes y poderosos que Juan ha estado describiendo? ¿O será que el mismo Señor le dio la caña a Juan? ¿Y para qué le da esa caña? Para medir. ¿Medir qué? ¿Medir una construcción? ¿Medir a las personas? O sea, uno puede hacerse una serie de preguntas. ¿Qué es lo que Juan tiene que medir? ¿Y por qué es importante que Juan tenga que medir? Estando en el desarrollo pleno de los juicios de Dios, en el periodo de la gran tribulación, ahora Juan tiene que medir. Y se le dijo a Juan, levántate y mide el templo de Dios. Ok, aquí ya empiezan a aparecer las respuestas. Algo que Juan tenía que medir era el templo de Dios. Si estamos hablando que esto se está dando en el periodo de la gran tribulación, este pasaje nos confirma rotundamente que en la gran tribulación va a haber un templo. Si no, a Juan no se le hubiera mandado a medir algo que no existiera, no iba a existir. Levántate y mide el templo de Dios. ¿Cuál templo? Medir el templo es una variación del sellar a los santos. Esa es otra interpretación. Solo el pueblo de Dios es medido, el pueblo de Dios es medido y contado. Solo el pueblo de Dios. No se mide a los profanos. Esos no van a ser medidos. A esos profanos que van a estar en el atrio exterior, fuera del templo, y que están condenados, ellos no van a ser medidos. ¿Qué se va a medir en el pueblo de Dios? ¿Se van a medir las obras del pueblo de Dios? ¿O se irá a medir la fe, el grado de fe que tengan ellos? Recordemos que ya no es la iglesia, porque la iglesia para este momento ya está en el cielo. El pueblo de Dios en ese momento es los israelitas, los judíos que estén vivos en el periodo de la gran tribulación. Y algunos gentiles que se van a convertir. Van a ser medidos, pero no los profanos. La mención del templo de Dios se limita al lugar santo y al lugar santísimo, porque eso es lo que conforma el templo de Dios, el lugar santo y el lugar santísimo. O sea, básicamente ese es el templo de Dios. Aunque tiene patios y tiene otras áreas, el templo en sí es solamente esas dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Recordemos que actualmente cada creyente es templo del Espíritu Santo. Pero para la gran tribulación la iglesia ya estará en el cielo. Por lo que se asume que se refiere al templo que se reconstruirá por los judíos durante la semana 70. Clarísimo. No hay lugar a dudas. Lo que hoy nosotros estamos oyendo noticias de que existe un instituto del templo y que ya tiene todos los elementos del templo para levantarlo en el momento que Dios se los indique,
Ellos ya tienen al sumo sacerdote, ya tienen los levitas, ya tienen las trompetas, los incensarios, lo tienen todo. O sea, ese templo se va a construir porque está profetizado. Y a Juan lo mandan a medir ese templo. Ezequiel nos aclara algo al respecto, dice Ezequiel 43. Me llevó ahí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. 44, dice, y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase ha sido traído aquí. O sea, Ezequiel fue llevado a ese templo. Obviamente que una visión ha de haber sido. Y le dice, cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Te dice Ezequiel en el capítulo 41, versículo 1. Me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro. O sea, la misma medida que era el ancho del tabernáculo. Ezequiel 43:7. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Si él va a poner sus pies en ese lugar, no podemos espiritualizar este texto. Es literal. El Señor con su cuerpo físico, con ese cuerpo glorificado, va a poner sus pies en el lugar santísimo del templo de la semana 70. Y ahí va a colocar su trono, dice, y que va a habitar entre los hijos de Israel, no 1000 años, sino que para siempre. Está hablando de la eternidad. Quiere decir que ese templo ya no va a ser destruido. Será el último templo que estará para siempre sobre la faz de la tierra. Y dice, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Esta caña que les entregada a Juan era como la vara que utiliza un pastor. Una vara es utilizada para castigo y también para juicio, como leemos en el Salmo 2:9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Estamos tratando aquí con la medición y la duración del tiempo de los gentiles. Póngale atención. No se distraiga con esto. Se va a poner fin al tiempo de los gentiles en el periodo de la gran tribulación. Después del cual dice, caerá sobre ellos el juicio. La profecía es clarísima. No escaparán. Por más que hubieran grupos en el periodo de la gran tribulación de judíos o gentiles creyentes pidiendo a Dios misericordia por esa gente inconversa, no se salvarán. Dios no atenderá esas peticiones, porque la profecía ya está dada y esto tiene que cumplirse. Zacarías 2:1 nos dice, alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Zacarías 2:2. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén,
para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Hermanos, si asociamos todas estas diferentes profecías de diferentes profetas y que ahora Juan está revelando lo que Dios le dice en el periodo de la gran tribulación y le está dando esta visión, podemos ver la realidad de la palabra de Dios y la confirmación que está haciendo Dios de lo que ya había anticipado antes para llevar a cabo ese misterio que había estado escondido por muchos años. Aquí está siendo revelado totalmente los eventos que se van a dar en ese periodo. Siguiendo con el versículo 1 del capítulo 11 de Apocalipsis, que el Señor le dijo, levántate y mide el templo de Dios, pero también tiene que medir el altar. Curioso, no solo está midiendo el templo, ahora tiene que medir uno de los elementos importantes del templo, el altar. No es el altar del sacrificio, porque el altar del sacrificio no estaba dentro del templo, ese estaba fuera del templo. El altar que tiene que medir Juan es el que ustedes ven a su mano derecha. ¿Ven? Una como urna de oro. Ese es el altar del incienso. Y entonces le entra a uno la duda o la pregunta, ¿por qué se va a medir el altar del incienso? ¿Por qué no lo mandaron a medir el arca del pacto que aparece ahí? ¿Por qué no va a medir la mesa de los panes de la proposición? ¿Por qué no va a medir la menorá, o sea, el candelabro? ¿Por qué va a medir el altar del incienso? El altar mencionado en este texto aquí se refiere al altar de oro, el altar de la oración, ya que el altar del holocausto no estaba dentro de la corte del templo, sino que estaba en el patio de afuera. Otro elemento. Tiene que medir a los que adoran en él, a los que adoran en el templo, no a los que adoran fuera del templo, porque fuera del templo van a estar los inconversos. Entonces, ¿quiénes son? Ya medido el templo, ya midió el altar. Ahora tiene que medir a personas. ¿Será que tiene que tomarle la estatura a los que van a estar ahí? ¿O si son gordos o delgados? ¿Qué es lo que va a medir Juan en los que están dentro del templo? Se refiere a una representación de un futuro remanente santo en Israel que adorará a Dios en el templo reconstruido. Solo el remanente, nadie más. Dios establece una división clara entre, primero, los santos que lo adoran en espíritu y en verdad, y segundo, los que solo lo honran con los labios, pero que sus corazones están alejados de él. Isaías 29:13, Mateo 15, del 8 al 9. Mire cómo el Señor está tamizando la información y se la está dando a Juan ya definida de qué es lo que tiene que hacer Juan en ese momento previo a que inicie su segunda profecía, su segunda parte de profecía. El primer grupo de personas adora en santidad y recibe sus bendiciones. El segundo debe ser arrojado porque es falso. El segundo debe ser arrojado porque es falso. Pero había logrado entrar al templo y parecía que estaba adorando. Pero la medición que Juan va a hacer es de la lealtad
y la sinceridad de la adoración de aquellos que están dentro del templo. A Dios jamás se le va a poder engañar. Nadie, por más que simule y presente una imagen de muy santo, de alguien muy consagrado, de alguien que parece que adora a Dios y que en el fondo no existe esa lealtad y sinceridad a Dios, va a ser arrojado del templo. Lo van a sacar. Tomado en su contexto, enseña que en los tiempos de la más terrible apostasía y de las persecuciones más crueles, habrá, como siempre lo ha habido, un remanente que no es mucho, se lo digo, honestamente, no es mucho, no son muchas personas. Estamos hablando del periodo de la gran tribulación. Un remanente de la simiente de Abraham que pondrá su fe en el Mesías y disfrutará del favor de Dios. O sea, están purificando a los creyentes del periodo de la gran tribulación y están seleccionando a los verdaderos de los falsos, porque el tiempo que resta de ese periodo es muy importante dentro de la profecía que el Señor ha dejado establecida. Versículo 2 de Apocalipsis 11. Le dicen a Juan, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. No tiene que tomar en cuenta el patio que está fuera del templo. Déjalo aparte. Y no lo midas. No le interesa a Dios medir lo que está fuera. Dios quiere medir lo que está dentro. Dios quiere medir lo genuino, lo verdadero, para descartar lo falso. No lo midas. ¿Por qué? Porque ha sido entregado a los gentiles. A los gentiles. Ahí está el templo. Si ustedes ven la disposición del templo, el patio de los gentiles, no sé si se va a ver, es esta parte. ¿Se logra ver ahí donde estoy señalando? No. No. Bueno, tal vez con el cursor. Esto, ahí sí lo ven. ¿Ven el cursor ahí moviéndose? ¿Sí lo ven? ¿Nadie ve el cursor? No. Ok. Bueno, está el templo en medio de ese gran patio. Luego, si ustedes ven, hay una como línea blanca alrededor de ese templo. Esa línea blanca era un muro ya que se le llamaba Soreg. Y entonces lo que está entre la parte café, que es un techo café, y la primera línea blanca que ustedes ven ahí, ese es el patio de los gentiles. Igual está del otro lado. Entonces a Juan le dicen que esta parte no la mida, porque la parte del puro templo que comprende el patio de las mujeres, que es el primer patio que se va a encontrar, y que del patio de las mujeres para pasar al patio de los varones hay una puerta que se llama la puerta de Nicanor, y luego pasando la puerta de Nicanor ya está el puro templo, donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Todo esto está siendo medido, excepto lo que está aquí de café, del techo café y la primera línea blanca. Eso le dicen a Juan que no lo mida porque ha sido entregado a los gentiles. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los gentiles? Bueno, los gentiles son pueblos o naciones que no son israelitas ni judíos y que van a estar en el patio de los gentiles. Curioso que estén en el patio de los gentiles en un momento de una crisis severa cuando los juicios de Dios están cayendo
y están haciendo estragos en toda la tierra porque ya va muerta casi la mitad de la población de ese periodo. Entonces hay muchos gentiles en el patio de los gentiles que no son judíos. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el tiempo de los gentiles? Bueno, Lucas 21:24, el Señor dijo estas palabras: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y esto que está en rojo, léanlo. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Si hay un tiempo de los gentiles, tiene que haber un principio y un final. ¿Cuál fue el principio del tiempo de los gentiles? Babilonia, Nabucodonosor. ¿Y cuál es el final del tiempo de los gentiles? La bestia, el anticristo. Hasta ahí va a llegar el tiempo de los gentiles. Y le dice el Señor a Juan, y ellos, o sea, los gentiles, ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Quiere decir que en este punto Juan está relatando algo que todavía no ha ocurrido, pero que está a punto de ocurrir porque ya los juicios se están derramando. Ya la mitad de la población mundial ha muerto. Quiere decir que estamos justo al final de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Y lo que falta para terminar la semana 70 son 42 meses. 42 meses son los que en tiempo de Juan eran miembros, bueno, hablando de los gentiles, son los que en tiempo de Juan eran miembros de la sinagoga de Satanás y no se distinguían de los gentiles. Apocalipsis 2:9 y 3:9. A todos ellos los mueve el espíritu del anticristo, empeñado en pisotear y profanar todo lo que es santo. Empeñados en pisotear y profanar todo lo que es santo. En el periodo de la guerra macabea, de los macabeos, el templo de Dios fue profanado de la misma manera que va a ser profanado en la gran tribulación. Y esto lo llevó a cabo Antíoco Epífanes, desde junio del año 167 hasta diciembre 164 antes de Cristo. Quiere decir que la historia se está repitiendo, se va a repetir en el periodo de la gran tribulación. Aquí fue Antíoco Epífanes, que es tipo del anticristo. Ahora lo que Juan está declarando ya en este libro de Apocalipsis es el verdadero anticristo. Asiria, Babilonia, Media y Persia y Roma han oprimido a Jerusalén. Este versículo se refiere a la destrucción y a la opresión devastadora de Jerusalén por parte de las fuerzas del anticristo. El atrio de los gentiles estaba separado del patio interior en el templo herodiano por un muro que se llama Soreg. El hecho de que a Juan se le ordene que no mida el atrio exterior simboliza el rechazo de Dios a los gentiles incrédulos. A los gentiles incrédulos. Dice entonces el versículo 3. Luego que Juan sale, mide el templo, mide el altar, mide el patio, mide a los que están adentro y deja fuera el, el atrio de los gentiles. Le dicen a Juan, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Permítanme, hermanos, creo que estaba manejando mal la pantalla y me interesa mucho que se comprenda bien lo que hablamos del templo, de este patio de los gentiles. La vamos a poner. Ahora si miran el cursor. No, ¿por qué se me fue?
Vamos a ver. Vamos a ver, déjenme buscar esa parte del templo. Algo pasó aquí. Vamos a ver. No. Vamos a ver, denme un momentito. Por aquí tiene que estar. Vamos a ver. Ahí lo estaba pasando muy rápido y se me pasa de largo el templo. Si quiero que les quede claro de qué estamos hablando. Ahora no me parece. Es que estaba antes. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Ahora si ven el cursor. ¿Ven el cursor? Bueno, este es el muro de Soreg, llamado Soreg. Esto que está aquí es el patio de los gentiles, tanto de este lado como del otro lado. O sea que los gentiles tenían terminantemente prohibido entrar a estas instalaciones del templo. Cualquiera que rebasara este muro de Soreg, lo mataban. No podían entrar los gentiles. Entonces los gentiles van a estar aquí profanando el templo de Dios. Quiere decir que se van a saltar el muro este Soreg para profanar el templo, por lo cual Dios los va a matar, porque ellos no podían pasar de esta parte a este sector. Entonces quería yo que estuviera bien claro, porque a veces uno piensa que el patio de los gentiles era aquí afuera de esta muralla. No, el patio de los gentiles está adentro, pero con ese muro para que ellos no pudieran eh, pasar a la parte esta. Ok, eso me interesaba. Vamos a continuar en donde nos quedamos. Estamos en el capítulo 3 ya, ¿verdad? En el versículo 3. Vamos a ver, creo que era acá. Sí, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Esto ya lo digo. Bueno, estos 2 testigos, dice, van a estar profetizando por 1260 días, vestidos de silicio. ¿Por qué 1260 días? Si agarramos los 1260 y lo dividimos entre 30, nos da 42. Como son días, y estamos dividiendo entre 30 días, que tiene un mes, nos da 42 meses. Si los 42 meses los dividimos entre 12 meses que tiene el año, la Biblia, lo que a Juan se le está diciendo es que va a ser, estos 2 testigos tienen que profetizar por 3,5 años, que son los segundos 3,5 años, porque ya los primeros 3,5 ya han pasado, y entonces aquí va a haber una profecía de estos 2 testigos, esos 2 olivos, 2 candeleros. Dice, este es el tiempo en que la confederación de naciones anti-Israel ocuparán la tierra santa. En este tiempo ellas pisotearán Jerusalén. Esto es lo que va a estar ocurriendo en esa segunda parte de la semana 70. Es probable, por lo que dice Daniel, en Daniel 12:5 dice, y yo Daniel miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. 12:7 dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, por tiempos y la mitad de un tiempo, 3,5 años. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo,
todas estas cosas van a ser cumplidas. El profeta Malaquías, hablando de lo mismo, se refiere y dice, yo os envío al profeta Elías. Yo os envío al profeta Elías antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Malaquías 4:5. Así pues, en este pasaje nos encontramos con la llegada de estos profetas del Señor antes de que se produzca la contienda final. Antes de que se produzca la contienda final. Estos dos testigos son individuos investidos del poder de Dios y una autoridad especial para predicar un mensaje de juicio, también de salvación. Van a predicar, dice, autoridad especial para predicar un mensaje de juicio y de salvación durante la segunda mitad del período de la gran tribulación. Estos dos profetas serán la culminación del testimonio de Dios a Israel por medio de un mensaje contundente sobre el juicio divino y su oferta gratuita del evangelio a todos los que se arrepientan y crean. En este punto estamos justo en el momento en que tienen que empezar a derramarse los juicios de las copas. Y son las copas de la ira de Dios. Esa es tal vez la serie de juicios más duros que van a ocurrir en el periodo de la gran tribulación. Pero el Señor les está dando oportunidad a los judíos y a los gentiles de arrepentirse previo al derramamiento de las copas. Tan así es que está levantando a dos testigos especiales para que prediquen y van a aplicar ese juicio, ese mensaje a ser de juicio y de salvación. Y la primera pregunta a la que nos enfrentamos aquí es, ¿quiénes son o quiénes serán esos dos testigos? Vayamos a Mateo 17:2 y dice, y se transfiguró delante de ellos el Señor y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y mire el 17:3 de Mateo. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. El Señor está en el monte de la transfiguración, se había apartado, se había llevado a Pedro, a Jacobo y a Juan, y en un momento de la noche, el Señor se transfigura y de repente Pedro, Juan y Jacobo se dan cuenta que junto con el Señor están Moisés y Elías. Uno se pregunta, ¿y cómo conocieron estos tres apóstoles que eran Moisés y Elías? Si Moisés y Elías llevaban cientos de años de haber fallecido y ellos no lo conocieron. Obviamente que hubo una revelación importante aquí para ellos, para poder distinguir que era Moisés y que era Elías. Ahora, ¿qué hacía Moisés y Elías en el monte de la transfiguración hablando con el Señor? ¿De qué estaban hablando? Cuando se da esta transfiguración, el Señor estaba cerca de ir a la cruz. Estaba dejando arreglados muchos aspectos que debían de llevarse a cabo, no solo por los apóstoles, sino que en este caso por estos dos profetas. Y dice el versículo 4 de Apocalipsis 11, estos testigos son, y aquí viene una información interesante, son los dos olivos. ¿Cuáles dos olivos? Si vamos a Zacarías, vamos a encontrar que a Zacarías se le muestra un árbol de olivo. Y junto al árbol de olivo hay dos fuentes que reciben, dos candelabros que reciben el aceite del olivo, de donde ellos están uno al lado del otro. Entonces, cuando aquí dice, son los dos olivos, alguien podría pensar, entonces es
Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel. Pero Zorobabel no fue profeta. Y Josué fue sacerdote, no fue profeta. Pero a Juan le están diciendo que estos dos testigos son los dos olivos y son los dos candeleros. Quiere decir que esa figura de los olivos y los candeleros que se dio en época de Zacarías, ahora el Señor toma esas figuras y las coloca en el periodo de la gran tribulación, en la segunda parte, y son esos dos testigos que van a estar profetizando por 3 años y medio. Y dice que estos dos están de pie o están en pie delante del Dios de la tierra. Están en pie delante del Dios de la tierra. Dios está en el cielo. Quiere decir que esos dos testigos están en el cielo. Y sabemos que Elías y Moisés están en el cielo. Y el versículo 5 del capítulo 11 dice, si alguno quiere dañarlos, porque obviamente por la profecía, por la predicación que van a estar llevando a cabo, van a ser objeto de ataques. Y no solo de ataques, sino que finalmente los van a matar. Si alguno quiere dañarlos, dice, sale fuego de la boca de ellos. Esta es una figura. No es que literalmente va a salir fuego de la boca de ellos. Pero entonces entendamos a qué se está refiriendo este pasaje. Jeremías 5:14 nos da una respuesta y dice, por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego. Entonces esos dos testigos que dice que sale fuego de su boca es palabra de juicio, porque el fuego representa juicio. Y aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. ¿Qué los va a consumir? La palabra. Según de Reyes 1:10 dice, y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Según de Reyes 1:11, volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Segunda Reyes 1:12. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Siguiendo con Apocalipsis 11:5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera que quieren matar a estos dos olivos, a estos dos testigos. Esto nos lleva entonces al versículo 6, dice, estos, o sea, los dos testigos, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Y cuánto tiempo van a profetizar? 3 años y medio, 42 meses, 3.5 años. Aquí está haciendo alusión al profeta Elías, indiscutiblemente, por la sequía de 3,5 años, tal y como sucedió en su época. Y dice, y añadirá un tormento indescriptible a aquellos que estén sufriendo los desastres globales de la gran tribulación. Y potenciará su odio hacia los dos testigos. Y de Moisés habla, dice, para convertir las aguas en sangre y desencadenar las temibles plagas de Egipto. Éxodo 7:17.
Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí que yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. O sea, pudieron convertir Moisés el agua en sangre y el profeta Elías pudo hacer descender fuego del cielo. Entonces, aquí en el 11:6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Pero también tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Entonces, una deducción, una simple deducción nos hace pensar que esos dos testigos, esos dos olivos que van a estar profetizando en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, van a ser Elías y Moisés, por las características que da. Y dice también que tienen poder para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, lo que hizo Moisés en tierra de Egipto. El 7, cuando hayan acabado su testimonio, al final, dice, la bestia que sube del abismo. Recordemos que hay una bestia que sube del mar, que surge del mar, pero no se está refiriendo a esa bestia que sube del mar. La bestia que sube del mar es el anticristo. Pero aquí no está hablando de la bestia que sube del mar, sino que la bestia que sube del abismo es otra bestia. La bestia que sube del abismo es el mismo Satanás, a quien le dieron la llave para abrir el pozo del abismo. Va, va a enfocar sus baterías contra estos dos testigos y los va a perseguir hasta la muerte, hasta que lo consiga. Porque dice aquí, cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hasta ahí llegarán los dos testigos. A Juan le están revelando todo lo que va a acontecer en los últimos 3 años y medio. En este caso, el punto de la predicación que va a tener el mundo en labios de dos personajes importantes en la Biblia, Moisés y Elías. Recordemos que ya los 144,000 ya andan predicando. Recordemos que un ángel pasará por el cielo predicando el evangelio a todo el mundo. O sea, si en algún momento se va a predicar en forma masiva, es en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Cuando el ángel pase por el cielo predicando, no habrá ninguna persona que diga que nunca oyó del evangelio. Porque estarán ellos predicando, estarán los 144,000, estarán estos dos testigos. O sea, Dios le está dando oportunidad al mundo de que se arrepienta a ese momento, que ya han sufrido mucho con los juicios de los sellos y de las trompetas, pero que viene una tanda de juicios que es más severa que los primeros dos grupos de juicios. Y les está mandando predicadores, pero de lujo, gente que realmente Dios los va a mover para que la gente que esté viviendo en ese tiempo se arrepienta. Les está dando oportunidad de escapar del juicio. Daniel nos describe los reinos mundiales. El león, que representa a Babilonia, que fue conquistado por el oso, o sea, los medos y los persas. El oso, que es Media y Persia, que fue conquistado por el leopardo, que es Grecia. El leopardo, que es Grecia, que fue conquistado por la bestia terrible y espantosa, o sea, Roma en sus dos fases. Roma es la bestia espantosa, de acuerdo con Daniel. Y aquí Juan está viendo la bestia espantosa, la bestia que surge del abismo, que va a tomar control de este imperio que se levantará nuevamente.
Apocalipsis 17:8. Le dice, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. Es Satanás. E ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y Apocalipsis 13:2 nos dice Juan, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Mire qué tremenda revelación está recibiendo Juan y nos la está trasladando a nosotros de manera, bueno, la iglesia no va a pasar ese periodo de la gran tribulación. Los verdaderos hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Pero nos está dando información, nos está haciendo una revelación de los acontecimientos tan terribles que van a ocurrir en esa segunda mitad de la semana 70. Todo mundo, todo mundo tiene acceso el día de hoy a esta información, a estas escrituras. Si la gente de hoy en día no está creyendo a la palabra de Dios, será porque su corazón está endurecido, porque muchos de ellos se han convertido en apóstatas, porque otros se han declarado ateos, porque otros han despreciado a Dios, porque muchos han menospreciado la palabra de Dios. Y sin importar todo eso, Dios les está haciendo una advertencia para que se tome con seriedad y que escapen por sus vidas. Ya nosotros conocemos el final de la historia. Hasta ese momento solo ha muerto el 50% de la población mundial. Pero finalmente, al final de todos estos acontecimientos, yo, eso no lo dice la Biblia, yo creo que el 98.3% de la población actual, apartados ya los, los arrebatados, va a morir. Quiere decir que solo va a quedar el 1.7% para el periodo del milenio. Pero Dios se los está advirtiendo y se los está dando con lujo de detalles, con tantas profecías de diferentes profetas en diferentes tiempos del mundo. Les va a enviar ángeles, les va a levantar a Moisés, les va a levantar a Elías. Dios está haciendo hasta lo imposible por salvar a la raza humana. Pero la gente no va a querer. Y lamentablemente, no solo van a morir físicamente, sino que van a morir espiritualmente. Mucha gente anda hoy tras las personas que tiran las cartas, buscan a los agoreros, buscan a los que dicen que conocen los tiempos, buscan al que lee la mano, que quieren saber del futuro y están yendo con Satanás para que los engañe cada día más. Pero la verdadera revelación de los acontecimientos futuros solo está en la palabra de Dios. A través de toda la palabra de Dios tenemos distintos profetas y textos que nos dicen de lo que va a ocurrir. Y lo triste es entender, porque nosotros entendemos que estamos justo en el momento en que el Señor va a hacer su aparición para levantar a su iglesia. Y a partir de ese momento no habrá mayor oportunidad para la gente, porque entonces vendrá la semana 70, donde con mucha dificultad algunos se van a salvar, con mucha dificultad.
La bestia del abismo, el leopardo Grecia, que fue conquistado por la bestia terrible y espantosa de Roma en sus dos fases. La Roma papal, que fue conquistada por la bestia del abismo. Roma imperial sufrió la transición a Roma papal, que reinaba durante 1260 años. Miren, no es curioso el 1260, que son 3.5, si lo vemos en años, de la semana 70, la segunda parte de la semana 70. 1260 años hasta 1798. Es decir, que el poder papal del Vaticano, que había reinado durante 1260 años, del año 538 al 1798 antes de Cristo, reinaron la Roma papal. Pero recordemos que fue Napoleón que envió a su general Berthier desde Francia a Italia y tomó preso al Papa Pío VI, quien fue llevado preso al exilio y murió en Francia. Ese fue el momento histórico en el cual el papado recibió su herida mortal, de la cual se recuperó luego nuevamente. Y eso lo decía la escritura, pero con lujo de detalle. Y miren desde hace cuánto y la gente no logra entender. Pero ¿qué significa que esta bestia haya salido del abismo? La palabra de Dios nos muestra que la bestia del abismo es una potencia atea, porque en el fondo eso es también. El diablo es un ateo, él no cree. El siguiente versículo, o sea, el 8, describe su naturaleza espiritual como la de Egipto, porque cuando lleguemos al versículo 8 vamos a hacer relación de esto. Y fue Egipto la nación que se destacó como la principal nación descrita en las Sagradas Escrituras en negar la existencia de Dios. Recordemos que Faraón dijo a Moisés: ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Eso está en Éxodo 5:2. O sea, estas palabras del Faraón no son intrascendentes. Esto ratifica lo que el resto de la Biblia va a decir con respecto a esa nación de Egipto. Fue Egipto la nación atea que se destacó como la principal nación descrita en las Sagradas Escrituras en negar la existencia de Dios. Siendo la bestia del abismo una potencia atea, es natural que haga guerra contra los dos testigos, es decir, contra la palabra de Dios, que es lo que fundamentalmente representan esos dos testigos. Y en un sentido más amplio, contra el cielo, contra Dios y contra Cristo y contra sus seguidores, según Apocalipsis 11, 7 y 8, que es lo que estamos viendo. En 1793, por un acto solemne de legislatura y del pueblo, el evangelio fue abolido en Francia. La legislatura, el poder legislativo, declaró que el evangelio fuera sacado de Francia. En ese mismo año, la Asamblea Constituyente francesa promulgó un decreto para prohibir la Biblia. Ateos, ateos, totalmente ateos. En la ciudad francesa de Lyon, la Biblia fue arrastrada, atada de la cola de un asno en una procesión por las calles, como para burlarse. El abismo es definido en las Sagradas Escrituras también como un lugar vacío de desorden y oscuridad, según Génesis 1:2. Es por eso que la bestia del abismo se llama espiritualmente también Sodoma, sinónimo de decadencia moral, de libertinaje y de licencia. Apocalipsis 11:8 y Génesis 19 del 4 al 11. Dice el versículo 8 de capítulo 11. Y sus cadáveres, los de los dos testigos, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual, no literal ni material, sino que en sentido espiritual se llama, ¿cómo? Sodoma y Egipto, en sentido espiritual. Toda esta escena sucede en Jerusalén,
que aquí recibe los nombres de Sodoma y Egipto. Sodoma y Gomorra representaban los prototipos del pecado. Los profetas Isaías y Ezequiel se dirigen al pueblo que reside en Jerusalén y Judá y los compara con los habitantes de Sodoma, según Isaías 1:9 al 10, 3:9, Ezequiel 16, 46, 48 y 49. Pero en ninguna parte del Antiguo Testamento se identifica a Jerusalén con Egipto, pero sí con Sodoma. La gran ciudad, identificar a Jerusalén como una ciudad semejante en sentido espiritual a Sodoma y Egipto, llama la atención sobre la clase de perversión que se habrá apoderado de ella, de Jerusalén. Al parecer, sus pobladores judíos serán el foco del ministerio de los testigos y esto llevará a las conversiones del versículo número 13. En Apocalipsis la expresión la gran ciudad se refiere siempre a Babilonia, no a Jerusalén. Símbolo de la oposición del mundo a Dios, según estos textos. Cuando Jerusalén pasó a ocupar un lugar junto a Babilonia en cuanto a posición desafiante contra Dios, su mensaje y sus mensajeros perdió su nombre como la ciudad santa. Ahí perdió su nombre. Sigue en el versículo 8 diciendo, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde? En Sodoma y Egipto. En sentido espiritual, Jerusalén. Nos vamos a quedar hasta ahí, porque son exactamente las 12. A partir de este momento, si alguien quiere opinar, quiere hacer alguna pregunta, quiere hacer algún aporte, puede hacerlo. Como les dije la semana pasada, yo entiendo perfectamente que desde el capítulo 6 hasta el 22, que es final de Apocalipsis, interpretar este libro de Apocalipsis es muy complicado, es muy difícil. Por lo cual surgen preguntas, surgen dudas, surgen inquietudes, porque hay que usar muchos contextos de la Biblia para ir entendiendo lo que se está escribiendo acá. Pero a la iglesia el Señor le ha dado ese discernimiento. A la iglesia el Señor le ha dado esa revelación. De manera que, hermanos, dejamos el tiempo con ustedes para si quieren preguntar uno por uno o si quieren hacer un aporte, algún comentario, bienvenido.